Buenas, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. El ejercicio que voy a explicar hoy está en el aula virtual en un documento que se llama Mi primer algoritmo. No solo está el ejercicio desarrollado, sino que está toda la explicación. Entonces, hoy comenzamos a ver, ¿verdad? Las herramientas que se utilizan para dar solución a una situación específica. Estamos hablando de los algoritmos. Un algoritmo no es más que una serie de pasos en la cual nosotros detallamos de manera lógica, ordenada y precisa, ¿verdad?, cómo se va a resolver una situación una vez que se implemente en un lenguaje de programación. Dicho de otra forma, es la manera en cómo nosotros plasmamos la lógica de un programa, de una aplicación, la cual después va a ser implementada en un lenguaje de programación. ¿Okay? Ya hemos visto algunos de los elementos que se necesitan para trabajar con algoritmos, porque ya hemos visto cómo se definen las variables, ya hemos visto lo que son constantes, hemos visto lo que son expresiones aritméticas, expresiones lógicas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo juntar todo eso que hemos estado viendo y desarrollar, ¿verdad?, nuestro primer pseudocódigo. Un pseudocódigo es una de las herramientas que nos sirven para construir algoritmos. Los algoritmos los podemos diseñar, ya sea en un lenguaje natural como el nuestro, a lo cual se llama pseudocódigo, o los podemos desarrollar ya sea de forma gráfica, utilizando símbolos, lo que se conoce como diagramas de flujo. Nosotros vamos a comenzar desarrollando los algoritmos utilizando pseudocódigo. ¿Por qué? Porque es una buena forma de conocer cómo trabaja la sintaxis de un determinado, en este caso sería de un simulador, ¿verdad? Vamos a utilizar determinadas reglas de sintaxis para poder escribir los algoritmos. Sintaxis significa reglas de escritura que nosotros debemos de respetar, ¿verdad? Y no solo existen a nivel de pseudocódigo o a nivel de esta clase de metodología. Cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas de sintaxis que nosotros tenemos que aprender. Ahora, algo que vamos a acostumbrarnos a hacer cuando nos dan un ejercicio, una situación para la cual nosotros vamos a dar solución, es realizar lo que se conoce como análisis del problema. El análisis del problema lo vamos a descomponer en 3 secciones: entrada, proceso, salida. La entrada de datos se refiere a todas aquellas información que nosotros solicitamos que el usuario ingrese. En este caso, para fines de esta clase, solo vamos a reconocer la entrada de datos por medio del teclado. Así que una entrada es el ingreso de datos que hace el usuario utilizando el teclado. Bien, ahora, aquí hay que aprender o vamos a aprender a reconocer cuáles son los datos que requieren una entrada hacia el pseudocódigo. La regla, muchachos,
es que al usuario se le debe de solicitar la mínima información posible. O sea, se le debe de pedir que ingrese por medio del teclado la mínima información posible. Si nosotros conocemos los valores de los datos, ya sea porque el ejercicio nos lo proporciona, ¿verdad?, o por otros medios, vamos a abstenernos de solicitar esa entrada de datos. ¿Cómo voy a saber eso? Tengo que leer bien el ejercicio y tengo que identificar qué es lo que se pide, cuál va a ser el resultado o los resultados que debe de determinar el pseudocódigo. Eso por un lado, porque eso me va a detallar las operaciones aritméticas lógicas que hay que realizar. Pero por otro lado también en el texto del ejercicio yo tengo que identificar cuáles son los valores que ya se me están dando, la información que ya se me está dando. El proceso, por otro lado, son todas las operaciones, ya sean operaciones aritméticas u operaciones lógicas necesarias para obtener el o los resultados que se esperan. Siempre que realizamos un ejercicio que vamos a resolver por medios algorítmicos, es porque necesitamos determinar cierta información que el usuario necesita. Y esa información, para poder obtenerla, debe ser a través de la secuencia de pasos lógicos y ordenados que van a ser o que van a formar el algoritmo. Ahora, la salida de datos se refiere a la información que nosotros vamos a mostrar. Como ahorita solo estamos utilizando la computadora, pues no vamos a hacer mención a que haya medios impresos, sino que la salida de datos que nosotros vamos a hacer a la pantalla. Información que queremos que el usuario visualice, que puede ser una combinación de los datos que ya el mismo ejercicio nos esté proporcionando y de los datos que nosotros hemos calculado en nuestro pseudocódigo. Así que repito, entrada de datos, ¿no? Solicitar la mínima cantidad de datos de entrada. ¿Por qué? Porque desconocemos esos datos, ¿verdad? No hay forma de saber qué datos son esos a menos que nosotros le preguntemos al usuario. El usuario es la única fuente que nos puede proporcionar esa información. El proceso, la secuencia de pasos aritméticos y lógicos para obtener resultados. Y la salida, la información que vamos a mostrar en pantalla. Dicho eso, y con el ejercicio que tenemos ahí, vamos a trabajar en este análisis del problema. Leamos. Nuestro ejercicio dice, se desea conocer cuánto se le pagará a un trabajador sabiendo que trabaja por hora y que se le paga 100 lempiras la hora. Se nos hace una pregunta. ¿Cuánto se le pagará el día de hoy por las horas que trabajó? Ok. Lo primero que vamos a identificar es el tercer paso del análisis, la salida. Porque tenemos que estar claros de qué es lo que se nos está pidiendo. ¿Qué información es la que el usuario necesita conocer? ¿Qué necesita saber el usuario en este caso, muchachos? ¿Cuánto se le pagará el día de hoy? ¿Cuánto se le paga el día? Entonces la salida sería... Este análisis es una forma de ir aclarando ideas. Entonces, lo que me están pidiendo es el sueldo diario. Eso es lo que me piden que resuelva. Ahora, ¿cómo voy a obtener este sueldo diario? Veamos, tengo que distinguir. ¿Tengo toda la información a mano ahorita? O sea, el texto del ejercicio me está proporcionando todos los datos para poder calcular este sueldo diario.
Veamos qué dato No. nos está proporcionando. No, ¿verdad? ¿Qué dato me está dando el ejercicio? Solo lo que se le paga por hora. Exacto, me está diciendo 100 lempiras la hora. O sea, yo sé que la persona esa trabaja por hora y sé que cada hora se le paga 100 lempiras. Pero sabiendo que una hora se le paga 100 lempiras, ¿puedo determinar con eso el sueldo diario? No. No, ¿verdad? Me hace falta información y el ejercicio no me la está dando. Bien, ¿qué información es la que hace falta ahí? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuántas horas trabaja? Yo aquí en este texto del ejercicio en ningún lado me está diciendo que esta persona trabaja tantas horas. No hay otra forma en cómo yo pueda obtener este dato más que preguntarle al usuario. Así que vamos a decir, la entrada de datos que vamos a solicitar son las horas trabajadas. Pongámosle el nombre del empleado para identificar de quién se trata. Nombre, empleado. O sea, ahí tengo dos datos que voy a solicitar que el usuario ingrese. El nombre del empleado y las horas trabajadas. Ahora, cuando el usuario esté utilizando, si este fuera un programita, cuando el usuario esté utilizando el programa le pregunta, ¿cuántas horas trabajó esta persona? Pues tanto. Trabajó 5 horas hoy o trabajó 8 horas hoy. Ese dato él lo va a proporcionar. Entonces, cumpliendo la entrada, yo ya conozco cuántas horas trabajó. Pregunta, ¿puedo proceder a determinar el sueldo diario ya a este punto? ¿O todavía me hace falta conocer información? Le falta todavía. ¿Qué me falta? O sea, todavía hay información que desconozco. Le digo, ya teniendo esto, yo ya definí entrada de datos. Ya conozco cuántas horas trabajó y ya conozco el nombre del empleado. La pregunta es, ¿puedo pasar al proceso? El proceso está claro, porque el proceso sería los cálculos aritméticos necesarios para obtener el sueldo diario. ¿Puedo Sí. calcular ya? Sí, porque Sí. ¿a qué es igual el sueldo diario? ¿Cómo lo voy a calcular? Sí. Horas trabajadas Ahora por por 100. lo que se le paga por hora. Exacto, horas trabajadas y lo voy a multiplicar por ¿qué? 100. Por Por 100. Esos 100 Por 100. lempiras ya me los está dando el texto del ejercicio. Pero esto, yo diría calcular sueldo diario igual a horas trabajadas por 100. Aquí no se sigue ninguna regla de escritura, porque aquí, como les digo, lo que estamos haciendo es ordenar la información, ¿verdad? Y determinar cómo vamos a trabajar bien. Si no comprendemos lo que se nos está pidiendo, no sabemos cómo llegar a esos resultados, no vamos a poder desarrollar el pseudocódigo. Por eso hacemos siempre un análisis del problema, ¿verdad? En la medida que vayamos trabajando, entonces ya esto lo vamos a ir haciendo mentalmente, sin necesidad de irlo plasmando. Pero ahorita nos tenemos que entrenar en que ese análisis hay que dividirlo en entrada, proceso, salida y saber qué es cada quien. A ver, revisemos. Solo tengo una operación aritmética, sueldo diario igual a horas trabajadas por los 100 lempiras. Pero con eso llego al resultado, con eso llego al sueldo diario. Significa que ya no necesito hacer más en el proceso. Creo yo que aquí termina el análisis del problema. Yo ya sé qué información se solicita al usuario, sé qué operaciones aritméticas se tienen que realizar y sé cuál es el dato de salida que voy a mostrar en pantalla. ¿O creen que hace falta algo más? No, ya está. Ya está, ¿verdad? Entonces, como ya ordené todo, ahora sí, voy a realizar mi pseudocódigo. Y vamos a ir aprendiendo la sintaxis. Vamos a poner aquí pseudocódigo. Miren, si de repente
cierro el micrófono es porque todavía estoy mal de la garganta y de repente me dan accesos de tos. Solo me tienen un poquito de paciencia. No se preocupe, Lick. Gracias, No hay problema, Lick. gracias. No puede con el puñete de un niño de... Ok. Lo primero que vamos a hacer, Josué, levantó la mano. Lick, pseudocódigo no se escribe con P al inicio. Sí, es cierto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el encabezado. El encabezado inicia con la palabra algoritmo. Y a continuación voy a colocar un nombre para identificar este algoritmo. Entonces le puedo poner planilla, cálculo de sueldo, como desee. Bien. Vamos a poner, para distinguir, en negrita lo que no se modifica. O sea, esto se puede modificar porque yo le puedo poner planilla, cálculo de planilla, etcétera. Pero siempre va a ir la palabra algoritmo. Después de esto, ¿verdad?, vamos a definir las variables. Abro una sección, le puedo poner la palabra completa, variables, o puedo optar por solo la palabra var. Ambas son válidas. También lo voy a poner en negrita para indicar que esto es obligatorio. Y voy a declarar todas las variables que ocupo en este ejercicio. Ya sabemos cómo declarar variables, ¿verdad? Una variable es asignarle un nombre y asignarle un tipo de dato. Ok, te voy a empezar por los datos que yo tengo en mi entrada, en la sección de entrada del análisis. Tengo dos datos, nombre empleado, horas trabajadas. Voy a asignar una variable por cada dato que tengo ahí. El primero, nombre empleado. Voy a definir una variable. Nombre empleado. ¿Bien? Puedo decir cómo, ¿qué tipo de datos es el nombre del empleado? Cadena de carácter. Es una cadena de caracteres. Te puedo decir como cadena de caracteres. Perfecto. O en lugar de la palabra como, puedo poner dos puntos. Nombre empleado, cadena de caracteres. Bien, ambas son válidas. Ahí está la variable para este dato. Ahora voy con la variable para este dato. Tengo horas trabajadas. ¿Qué tipo de dato es este? Horas trabajadas. Número entero. Un entero. Entero. Dígame, Un entero. Lick. un entero. Cadena de carácter también puede ser. No, no es una cadena de caracteres. Porque si yo defino horas trabajadas como cadena y si la persona trabajó 8 horas el día de hoy, ese 8 no es un número. Ese 8 es un alfanumérico. Entonces no lo podría utilizar para una operación aritmética de este tipo. Como real también. O- Podría ser como real también. Exacto. Si vamos a agarrar, por ejemplo, trabajó 8 horas con 10 minutos, algo así. Bien, pero ahí nos veríamos en que tendríamos que refinar más el proceso, ¿ok? Para poder hacer el cálculo y separar las 8 horas enteras y separar los 15 o 10, los minutos que fueran, ¿verdad?, y tratarlo como un decimal para hacer el cálculo aparte. Vamos a definirlo como entero. Entonces, miren, ya están definidos los dos datos que escribimos en la entrada. Ya definimos las variables de entrada. Ahora vamos a definir las variables
de proceso. Las variables de proceso son aquellas en donde yo guardo los resultados de las operaciones aritméticas. Aquí en el proceso, ¿cuántas variables necesito? ¿Dónde voy a guardar el resultado de esta operación aritmética? Necesito una variable para eso. Entonces vamos a definir una variable y le vamos a poner sueldo. Vamos a decir que es de tipo real. Todas las cantidades monetarias las definimos como reales. Dado que solo hay una operación aritmética, entonces solo hay una variable donde guardar esa única operación aritmética. De ahí no hay más. ¿Okay? Entonces ya están todas mis variables definidas. Ahora, esto es opcional, el siguiente paso, ¿verdad? Porque si el ejercicio lo tiene, lo vamos a definir. Pero si no es necesario, ¿verdad? Si no veo yo un dato de este tipo, pues no lo vamos a definir. Permítanme. Y lo que viene a continuación son las constantes. ¿Ok? Entonces vamos a definir una constante para este valor, para estos 100 lempiras. Estos 100 lempiras es el pago hora. Pago hora. La definición de constantes, pues simplemente le pongo el nombre a la constante y de ahí le asigno un valor. Vamos a hacer zoom. Y vamos a poner qué valor estamos guardando en esa constante, 100. En el documento que está en el aula virtual, en vez de esta flechita se tiene el símbolo igual. En los lenguajes de programación, el símbolo igual tiene dos funciones. La primera, como vimos la semana pasada con los operadores de relación, para preguntar si un valor es igual a otro. Y la otra forma en cómo se puede utilizar es para asignar, tal como yo estoy haciendo con esta flechita. Entonces, aquí esto se interpreta como, en la constante pago por hora, yo voy a asignar el valor de 100. O sea que este es un símbolo de asignación. También puede ponerse este. Y es exactamente lo mismo. En la constante pago por hora, yo le asigno el valor de 100. Disculpen. Creo que aquí ya definimos todos los datos que necesitamos. Entonces ahora voy a poner una palabra, inicio, porque esto indica que hoy sí, inicio con las instrucciones propias de mi pseudocódigo. Entonces voy a seguir este orden. Así que las primeras operaciones que tengo aquí son entrada de datos. ¿Cómo voy a hacer una entrada de datos dentro de un pseudocódigo? Bien, la instrucción para hacer una entrada de datos se llama leer. O sea, el pseudocódigo lee un dato y después pongo el nombre de la variable. Aquí tengo como primer dato de lectura el nombre de empleado.
¿Cuál es la variable que yo utilizo para nombre de empleado? Es esta. Voy a emplear los nombres de variables que he definido. ¿Cuál es la otra? El otro dato de entrada, horas trabajadas. Así que voy a utilizar también el nombre de variable para ese dato. ¿Ok? Esa es la acción de lectura. Pero si yo dejo esto y yo lo llevo a un simulador para ejecutarlo, en pantalla lo que le va a aparecer al usuario es un cursor, indicándole que tiene que escribir algo, pero solo el cursor. Y cómo el usuario se va a dar cuenta de qué es lo que tiene que escribir. No va a saber a menos que el mismo pseudocódigo le indique, le dé una idea de qué dato es el que tiene que ingresar. Por lo tanto, para comodidad del usuario, por cada lectura, nosotros mandamos un mensaje a la pantalla para indicarle qué información es la que tiene que ingresar. Entonces, mandar algo a la pantalla es una salida, pero es una acción de imprimir algo en la pantalla o de escribir algo en la pantalla. Vamos a utilizar una instrucción que se llama escribir. Y como es un rótulo, ¿no?, lo voy a delimitar con comillas dobles. Voy a decir, ingrese el nombre del empleado. Si va a aparecer un rótulo en la pantalla, ingrese el nombre del empleado y después va a aparecer el cursor, que es la acción de leer. Entonces el usuario va a saber, lo que tengo que escribir aquí es el nombre del empleado. Y también voy a imprimir un rótulo para el otro dato de entrada, que son las horas trabajadas. Pongo, ingrese, cuántas horas trabajó. En la segunda lectura, ¿qué va a pasar? Ya va a saber el usuario que el segundo dato que tiene que escribir es cuántas horas trabajó la persona. Estas son instrucciones, las vamos a escribir así como están. Son propias del pseudocódigo. ¿Cómo hago una lectura de datos? A través de la instrucción leer. ¿Cómo envío algo a la pantalla para que el usuario lo vea? A través de la instrucción escribir. Con este bloque, este de aquí, yo he completado este paso, la entrada de datos. Ahora voy con el proceso. Y en el proceso tengo una sola operación aritmética. Y también tengo definido una variable para guardar ese resultado. ¿Se recuerdan de esa variable? Sueldo. Así que a sueldo le voy a asignar el resultado de la operación aritmética. Eso se llama operación de asignación. Esto es cuando a una variable yo le asigno un valor. ¿Cómo se llama la variable? Sueldo. ¿Qué símbolo voy a utilizar para indicar que hay una asignación? Este símbolo, el de asignación. Entonces, a sueldo le voy a asignar el valor de, ¿cuál es la operación aritmética? Horas trabajadas por 100 lempiras. Yo tengo una variable para horas trabajadas, así que voy a usar la variable. Horas trabajadas. Me dice que por los 100 lempiras, pero resulta que esos 100 lempiras yo los guardé en una constante. Así que en lugar de escribir 100, voy a escribir el nombre de la constante. Ahí está. ¿Qué multiplicación va a hacer? Va a multiplicar el contenido, o sea, lo que hay dentro de la variable, por lo que está guardado en la constante. Y eso lo va a guardar
en la variable sueldo. Veamos. Pues con esa operación aritmética yo completé el proceso. Voy con el siguiente paso, que es la salida. Como es algo que voy a mostrar en la pantalla, vengo nuevamente y utilizo la instrucción escribir. El sueldo del empleado. Ya les voy a explicar esto. Nombre empleado. Es de, y tengo la variable sueldo. Aquí está la instrucción escribir. Y esto, vamos a distinguir dos cosas. Hay dos tipos de elementos acá. Lo que tengo en rojo, miren, y que está encerrado entre comillas dobles, son rótulos, tal como estos también son rótulos. ¿Bien? Se ven en pantalla tal como yo los estoy escribiendo aquí. Pero lo que tengo en verde son variables. Miren, así como esta es una variable. Una variable que ahí la utilicé para hacer lectura. Otra variable que ahí la usé para hacer lectura. Miren, aquí tengo también variable. La estoy usando para guardar el resultado de una operación aritmética. Aquí está la variable de las horas trabajadas. Y tengo una constante. ¿Bien? ¿Qué estoy haciendo acá que tengo dos elementos diferentes? Tengo rótulos y tengo variables. Bueno, lo que estoy haciendo es simple y sencillamente imprimir una combinación de rótulos con el contenido de variables. Supongamos que el empleado se llama Juan Pérez. Así que el usuario, cuando se le preguntó, ingresa el nombre del empleado, se viene y escribe Juan Pérez. Ese valor, ese dato, Juan Pérez, se guarda en esta variable. ¿Cuál es el valor de la variable empleado? Juan Pérez. Así que si yo imprimo este rótulo, el sueldo del empleado, y después hago un escribir de una variable, lo que se va a escribir es el contenido, lo que hay dentro de la variable, no el nombre de la variable. Ahí sería el sueldo del empleado Juan Pérez. Después vengo con otro rótulo, es de, y después combino con otra variable. ¿Qué sería el resultado de la operación aritmética que tengo acá? Digamos que trabajo 5 horas. Esto me daría 500. Así que sueldo contendría o guardaría el valor 500. Así que aquí diría yo, el sueldo del empleado Juan Pérez es de 500. Lo que no puedo hacer es esto. ¿Cuál sería la diferencia? Miren. ¿Qué estoy Lo está haciendo ahí? imprimiendo como un rótulo. Estoy poniendo o estoy delimitando el nombre de la variable entre comillas. Cuando yo hago eso, no imprime el contenido de la variable, sino que lo que imprime es literalmente lo que yo tengo escrito. Ahí escribiría el sueldo del empleado, eso es lo que imprimiría. Porque de ninguna manera entiende que lo que está entre comillas se trata de una variable. Entonces los nombres
regla muy importante. Los nombres de variables no se ponen entre comillas, no se encierran entre comillas. Solo los rótulos. ¿Entienden, verdad, lo que significa? Se imprime el contenido de la variable y no la variable en sí, o sea, y no el nombre de la variable en sí. Sí. Sí, Lick. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces esa es la salida de datos y, o sea, esto de acá. Y ahí no hay más que hacer. ¿Mm? Ya detallé todo mi análisis. Por lo tanto, voy a poner fin para indicar el fin del algoritmo. Revisen, por favor. Lid, esta clase la va a poder subir al campus. Sí, la voy a subir. Vale. Y una pregunta. Sí. Diga. Al momento de hacer esto en algún programa, ¿es necesario escribir dónde está el inicio, el fin, el proceso? Depende del lenguaje. En programas, en lenguajes, por ejemplo, como Java, sí hay que indicar el inicio y el fin del código o de bloques de código. En otros programas no es necesario. Ok, gracias. Esto, como les digo, cada lenguaje tiene su propia sintaxis. Licenciada, ¿Sí? pero verdad que solo el PC es que está en español porque con el que trabajaba yo en el colegio era todo en inglés. Todos los lenguajes están en inglés. Así es. Solo el PCI, que no es un lenguaje, sino que es un simulador para ejecutar pseudocódigo, está en español. De ahí todos los lenguajes están en inglés. ¿Quedó Solo claro? falta medio Dígame. minuto. Ay, sí, pero yo ya casi ya no puedo hablar. Lo siento. Vamos a tener la clase mañana a partir de las 9 para recuperar tiempo. Dígame, Josué. ¿Va a dejar algún ejercicio, Lick? No, porque mañana vamos a empezar la clase a las 9. ¿A las 9? Sí. Ok, está bien. 9 de la mañana, Lick. Sí, ve, ay, no estoy con la clase. No, a las 12, perdón. Estoy con la clase de las Ok, 9. ya se me hacía raro. Sí, usted que no me decía nada. No, No, aquí no me dice gusta. de 9 a 1 que vamos a tener clase, tío, está bien. Imagínese toda la mañana. Interesante. de 9 a 2. Interesante. De 9 a 1. Entonces iniciamos mañana a las 12. Pero tenemos que recuperar tiempo. Sí, Licenciada, dígame. vi que en el campus puso un foro. Sí. Es por Ese alguna que- consulta que tengan con referente a los ejercicios que vamos viendo y no hacen la pregunta en el tiempo de clase, pueden usar el foro para hacerla. Ok. Gracias, Lick. A la orden. Gracias, Lid, feliz día. Bueno, lean el documento, por favor, el que les publiqué. Es sobre este mismo ejercicio. Está bien, Lick. Está bien, Lick. Nos despedimos y Feliz día. continuamos mañana. Gracias. Gracias, igual. Gracias, Liz. Gracias, Lick, nos Adiós. vemos. Gracias, Lee. Buen día, que se mejore. Gracias.